lección respecto a el uso de V-Ray para Rhino0, vamos a comenzar presentando las herramientas principales y un poco de la interfase de usuario para ir comprendiendo un poco cómo funciona el software. Como pueden ver, estamos dentro de el ambiente de trabajo de Rhinoceros. Ok, y como pueden ver, cuando tenemos el motor de renderizado de V-Ray instalado, tenemos acá una nueva opción llamado V-Ray como tab. Ok, lo primero que debemos realizar cuando queremos utilizar este motor de renderizado es poder setear o dejar intrínseco dentro del software que el motor de renderizado a utilizar por Rhinoceros será V-Ray. Para ello, lo primero es irnos al tab de renderizado, ok, en este punto, y vamos a desplegar la opción de renderizado actual, ok. Por defecto, cuando instalamos Rhino, el motor de renderizado por defecto sería Rhino Render, en este caso, y nosotros activamos V-Ray for Rhino. Básicamente nos aseguramos de que este punto negro, que indica cuál es el motor de renderizado a utilizar, esté en la opción de V-Ray for Rhino. De esta manera, cuando tenemos seteado de esta manera el motor de renderizado, equivaldrá a la opción de que estamos utilizando este motor de renderizado para poder llevar a cabo todas las tareas de renderizado en el software. Vamos a crear rápidamente con las herramientas estándar de modelado, vamos a crear una esfera para poder visualizar algunos componentes o algunos comportamientos del software. La vamos a disponer de esta manera. Cuando hablamos de tarea de renderizado, hablamos básicamente de dos cosas. En las pestañas de despliegue y de visualización o opciones de visualización del sistema, podemos tener acá la forma de visualización llamada renderizado, que de alguna manera nos mostrará en tiempo real, obviamente con muy baja resolución, el comportamiento de las texturas y los materiales que vamos a crear con V-Ray. Y por otro lado, tenemos básicamente las tareas de renderizado, que es utilizar la consola para poder renderizar una imagen con la resolución que nosotros queramos. Básicamente, los primeros pasos dentro de la concepción de software del motor de renderizado V-Ray, tendríamos que irnos a la pestaña de V-Ray, perfecto acá, y como pueden ver tenemos distintos tipos de opciones dentro del menú contextual desplegable. Ok, tenemos V-Ray Rendering, V-Ray Light, V-Ray Object, Tools, Pack Project, etc. Ok, dentro de eso, la barra de herramientas que más utilizaremos se llamará V-Ray Compact, que será este elemento que está ahora como una herramienta flotante. Perfecto, para poder extraer este elemento, ok, esta barra de herramientas, botón derecho sobre el ribbon de herramientas, mostrar barra de herramientas y buscamos la opción de V-Ray Compact, ok, lo vamos a demostrar. No tenemos ahora la barra de herramientas flotante de V-Ray Compact. Mostrar herramientas entonces con botón derecho, V-Ray Compact en esta zona, ok. Vamos a visualizar también V-Ray All para ver algunas diferencias. La diferencia principal entre la barra de herramientas V-Ray Compact y V-Ray All es básicamente V-Ray Compact, como dice el nombre, es una versión compacta de la barra de herramientas principal de gestión de V-Ray. Cualquiera de las dos herramientas nos va a servir para empezar a gestionar el ambiente de trabajo utilizando el motor de renderizado V-Ray. En ese sentido, vamos a explicar rápidamente algunos de los componentes de la barra de herramientas y cómo pueden ser utilizados dentro de las tareas de renderizado.
Vamos a tomar esta barra flotante y la vamos a llevar al ribbon de tareas o al ribbon de herramientas para que quede dispuesta en esta zona de manera ya anclada. De todas maneras, para poder retirarla, solamente cliqueamos sobre ella y podemos retirarla y nuevamente ponerla en el lugar que se estime conveniente. ¿Ok? La podemos dejar como un tab, como pueden ver ahora, o la pueden dejar compartiendo en este caso algún tab ya existente. La vamos a dejar como una tab flotante nueva, ok, en esta zona, y podemos ver nuestras herramientas. Ok, la primera herramienta dentro de la barra de herramientas nueva de V-Ray se llama Asset Editor. Ok, básicamente si yo despliego este elemento, vamos a tener acá el Asset Editor, que es básicamente el editor de tareas de renderizado central. Todo lo que nosotros gestionemos a nivel de materiales, de componentes de V-Ray, etc., va a ser gestionado desde esta barra de herramientas o desde esta ventana de herramientas. La segunda opción que tenemos, ¿ok?, es básicamente el frame viewer que nosotros le llamamos, que es nuestra ventana donde vamos a visualizar la evolución de las tareas de renderizado que queramos ejecutar. ¿Okay? Hay distintos tipos de opciones acá, como ver los canales de colores, dependiendo de qué es lo que necesitamos. Y obviamente desde esta pantalla, desde el frame viewer, ¿okay?, nosotros vamos a acceder a la pantalla para poder guardar los renders que vamos a ir ejecutando. ¿Okay? Vamos después, cuando veamos más en profundidad cada una de las herramientas en el uso, vamos a ver las distintas potencialidades de esta herramienta. La tercera opción es muy similar a la anterior, ¿ok? Básicamente funciona como un renderizador en tiempo real. Ya vamos a ver la diferencia entre las dos herramientas. ¿Ok? Y las demás herramientas ya son herramientas propiamente tal, básicamente de edición de luces, todas estas herramientas de acá. Perfecto. Y después tenemos herramientas que nosotros les llamamos V-Ray Object, que son básicamente herramientas para poder generar algunas primitivas, algunas geometrías específicas que nos sirven para las tareas de renderizado. Las vamos a ir viendo una por una a lo largo de estos tutoriales. Luego de eso, en el lado derecho, tenemos distintos tabs de herramientas propiamente de Rhinoceros, ¿ok?, que de alguna forma se van a interrelacionar con la tarea de renderizado. En este sentido tenemos la tab de propiedades de los objetos, capas, que siempre recomiendo tenerlas abiertas y disponibles para poder gestionar las distintas capas que contienen distintos elementos tridimensionales del modelado que necesitamos renderizar. Y también tenemos esta tab llamada renderizado, que la podemos agregar acá desde esta zona, desde la rueda dentada. Ok, podemos tener acceso a los distintos tabs de herramientas que podemos disponer en este panel. Acá tenemos, por ejemplo, activada la de renderizado, y en esta opción o tab de renderizado aparece lo mismo que seteamos al comienzo, cuál va a ser el motor de renderizado a utilizar, en este caso V-Ray for Rhino, y muy importante, la resolución en la que se va a extraer el render, la calidad de la imagen en cuanto a tamaño. En este momento el tamaño está en píxeles, lo podemos cambiar a pulgadas, milímetros y centímetros, y la cantidad de puntos por pulgadas, que es básicamente la resolución. En este caso, por defecto está en 72. Cuando hablamos de PPP, que es punto por pulgada, es el mismo sinónimo que DPI, solamente que DPI está en acrónimo de inglés y PPP, punto por pulgada, está en español, pero básicamente es lo mismo. ¿Ok? Y hacia abajo tenemos distintas opciones para poder setear el entregable propiamente tal que vamos a obtener.
¿ok? A medida que generemos distintos tipos de seteos de materiales, etcétera, vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. Luego, otra opción importante quizás sería el tab de materiales. En el tab de materiales van a ir apareciendo en esta zona los distintos materiales que vamos a ir creando desde V-Ray, y librerías contienen los distintos materiales, en este caso del motor de renderizado propio de Rhino. Por ejemplo, vamos a arrastrar uno hacia nuestro objeto y vamos a visualizar el resultado. Okay, estos materiales son básicamente del motor de renderizado interno de Rhinoceros, no de V-Ray. Sin embargo, es bueno saber dónde poder acceder a esta librería de materiales. Ok, entonces les recuerdo, desde esta rueda, en esta zona, podemos activar distintos tipos de tab de edición. Ok, podemos activar, por ejemplo, luces. Ok, mover VN, ya lo vamos a ver, pero es básicamente el editor de textura o cómo la textura se va a agrupar dentro de un elemento tridimensional. Lo vamos a ver después. Textura, etcétera, distintos componentes. Ahora bien, para comenzar, vamos a visualizar un poco cómo funciona el asset o el editor de V-Ray desde acá, desde este icono, Asset Editor Window. Ok, yo lo pincho y aparece nuestra ventana. Ok, esta ventana rápidamente está dividida en estos iconos que están arriba, donde tenemos el editor para poder generar materiales de renderizado. El segundo, que es el filtro, donde se van a ir agrupando las distintas luces o elementos con la propiedad de luces dentro del software. El tercer elemento, básicamente van a contener las distintas geometrías o elementos tridimensionales que tiene la escena. El cuarto tiene que ver con todo tipo de agrupación, en este caso de gestión de capas y propiedades de los materiales. Ok, el quinto va a agrupar toda la zona de texturas, de environment o otro tipo de textura. En setting yo voy a poder setear los parámetros iniciales o las condiciones iniciales del motor de renderizado. Cosas tales como qué tipo de cámara es la que voy a utilizar para poder generar el renderizado. Opciones como la calidad de la imagen o la resolución de la imagen obtenida y distintos tipos de seteo respecto a ello. Y obviamente tenemos los botones para abrir el frame viewer o la ventana donde podemos acceder a la visualización del componente. Y obviamente tenemos acá las opciones de poder elegir distintos tipos de opciones de renderizado, como elegir el motor de render, conectarnos a una nube o a lo que llamamos las granjas de render, que son servidores en la nube que nos permiten renderizar mucho más rápido, exportar esta escena de V-Ray para poder ser abierta en otros equipos con las mismas condicionantes, llevarnos nuestras preferencias de usuario desde acá hacia otro equipo, por ejemplo. Ahora bien, dentro del Asset Editor, que va a ser de alguna forma nuestra columna vertebral, okay, tenemos dos pequeñas flechas acá en los costados. Estas flechas despliegan distintos tipos de opciones, teniendo siempre nuestra columna vertebral acá en el medio, y hacia la izquierda y hacia la derecha se mostrarán distintos tipos de opciones del programa. En este caso, en el lado izquierdo tenemos todo lo que es la creación de materiales desde cero, y hacia el lado derecho tenemos los render parameters, que son básicamente todos los seteos iniciales del software. ¿Okay? En ese sentido, vamos a ir viendo algunas características del elemento para ir analizando el impacto de los distintos seteos. ¿Ok?
Vamos a renderizar rápidamente para ver las condicionantes actuales. ¿Ok? Podemos visualizar que se mantiene el material utilizado desde Rhino y tenemos el fondo del elemento de esta manera, ¿cierto? Podemos ver un degradado gris, que es la parte del fondo del elemento, y básicamente todos los componentes o toda la visualización inicial sin haber cambiado ningún parámetro del elemento. Ok, vamos a ir cambiando algunos componentes y vamos a ir viendo los resultados que vamos a ir observando. Ok, vamos a guardar la primera opción. Vamos a crear acá una carpeta. Renders. Y dentro de render vamos a guardar este elemento como un elemento JPG llamado estado 0. Ok. El primer componente que vamos a cambiar dentro de los render parameters, ok, en esta zona, como pueden ver, render parámetros, es la iluminación. ¿Ok? Dentro de lo que es iluminación podemos setear distintos comportamientos de la iluminación, como podemos en este momento desactivar lo que se denomina iluminación global. Si nosotros desactivamos lo que es iluminación global, vamos a obtener lo siguiente en el render. Vamos a renderizar nuevamente para poder visualizar el resultado. Ok, y con esto me explico. Cuando nosotros desactivamos la iluminación global, básicamente lo que estamos desactivando a grandes rasgos de conversación, es mucho más complejo que eso, es como si nosotros dentro de nuestro ambiente desactiváramos la luz solar. Si nosotros desactivamos la luz solar, no existen rebotes de luz en los distintos objetos y por ende no existen los colores. De esa manera, y es por eso el resultado del render en blanco y negro. Vamos a guardar esta segunda opción y lo vamos a llamar sin GI o sin Global Illumination. Ok. Ahora bien, vamos a activar la luz global y vamos a renderizar nuevamente. Podemos ver que de nuevo aparece el color y podemos ver básicamente lo que teníamos inicialmente. Ahora bien, en iluminación global tenemos otros elementos importantes que tienen que ver con las opciones de rayos primarios y rayos secundarios. Cuando hablamos de rayos primarios y secundarios hablamos de lo siguiente. La luz solar ilumina todos los aspectos, toda la superficie terrestre, enviando obviamente rayos de luz. Los primeros rayos o los rayos primarios hablan de los rayos de luz que vienen directamente desde el Sol y cómo impactan en la superficie terrestre. Y los segundos rayos o los rayos secundarios hablan de los rayos que al momento de tocar un elemento o un objeto, cómo estos rayos rebotan en este objeto y cómo se difuminan alrededor de los demás elementos. ¿Ok? Lo que aparece al costado de estas dos opciones, rayos primarios y rayos secundarios, son los motores de iluminación que van a ser utilizados para poder calcular la trayectoria de esos rayos. En este caso, para rayos primarios tenemos fuerza bruta, así se llama el motor de cálculo de iluminación global para rayos primarios. Y para rayos secundarios tenemos la opción de desactivar los rayos secundarios o cambiar de tipo de motor. Yo voy a mantener fuerza bruta para ambos elementos. La opción que aparece acá, que se llama Brutal Force, es básicamente poder setear la cantidad de rebotes de estos rayos de luz secundarios en la escena. Siempre es bueno entender que la calidad de render depende directamente, en una proporción bastante grande, del manejo de la iluminación. Y en ese sentido, un concepto bien memotécnico que podemos utilizar, que a mayor cantidad de rebotes
de los rayos secundarios, vamos a tener una mejor incidencia de la luz sobre los elementos. Sin embargo, a medida que aumentemos la cantidad de rebotes, también vamos a aumentar los tiempos de renderizado. ¿Ok? Vamos a ver la opción de render con 3 rebotes de rayos secundarios, por ejemplo. Vamos a renderizar. Podemos ver que el render fue bastante rápido. Y vamos a cambiar ahora a 20 rebotes de estos rayos secundarios. Vamos a renderizar nuevamente. Y si se fijan acá en la parte de abajo, ya el render empieza a demorar un poco más. ¿Ok? Y la calidad de render sí aumenta un poco en la incidencia de luz. Perfecto. La idea es poder ir, dependiendo de qué tipo de material y qué tipo de elemento estoy renderizando, poder jugar y probar con los resultados del cambio de cantidad de rebotes por rayo de luz. Siempre mantener en claro que a mayor cantidad de rebotes, el cálculo también va a demorar un poco más. ¿Ok? Vamos a mantener en 10 y vamos a seguir hacia abajo. Los parámetros de la cámara los vamos a setear cuando creemos cámaras para visualización. Y por ahora dentro de Global Illumination vamos solo a realizar eso. En Render Parameters, acá arriba, podemos setear distintos también elementos importantes dentro de el elemento. En este caso, por ejemplo, el Color Mapping, las optimizaciones, ya vamos a ir viendo estos comportamientos de estos elementos. Es importante en esta área, en Switch, mantener los desplazamientos, las luces, las Hidden Light y los Shadows para poder calcular todos estos elementos, la sombra, etc. Y vamos a activar la opción de Volumetric Environment. ¿Ok? Básicamente, el environment volumétrico, ¿ok? Nos estipula seteos predefinidos para nuestra zona de render. Vamos a activar este elemento y vamos a extraer un render para poder visualizar rápidamente el resultado. Como podemos ver, básicamente la jerga de los profesionales de render diría que este render explotó, significa que tiene mucha iluminación. Y acá tenemos dos formas de ir arreglando esto. En Global Illumination podemos bajar nuevamente los rebotes primarios y secundarios a 3. Vamos a renderizar nuevamente. Podemos ver cierta ganancia o cierta pérdida de intensidad de la luz, no es mucho. Y también podemos arreglar estos elementos en los distintos parámetros de esta zona, como sería en este caso el Light Multiplier, ¿ok? Que lo podemos bajar. Vamos a bajarlo a 0.18 y vamos a renderizar nuevamente. Y podemos ver cómo ya podemos obtener una luz mucho más comparable con lo que sería una luz solar. ¿Ok? Podemos ver un elemento que parece mucho más real que los anteriores render. Lo vamos a guardar. Perfecto. Y lo vamos a llamar con, en este caso, Volumetric Environment. ¿Ok? Podemos filtrar o generar un filtro de color para esta luz global. ¿Ok? Podemos cambiar, por ejemplo, dentro del área de Filter Color, el tipo de luz. ¿Ok?
Vamos a simular, por ejemplo, una luz de color anaranjado en esta zona para poder visualizar, por ejemplo, cómo sería una luz de un objeto y este objeto dispuesto a una hora 6, 7 de la tarde de un día soleado donde la luz se empieza a teñir de colores similares o cercanos al rojo y podemos ver un poco el resultado de simular este tipo de luz. Obviamente todo de manera muy rápida, todo de manera muy obscena por así llamarlo. Vamos a guardar nuevamente este elemento y lo vamos a llamar como Volumetric Environment y Filter Color. Ok, lo guardamos. Ahora, como pueden ver, también el Filter Color tiene una opción de poder bajar la densidad de esa luz y podemos nuevamente extraer un render para ver el resultado. Y como pueden ver en la imagen, vamos a tener una luz general mucho más apagada. ¿Ok? Vamos a mantener, en el caso de diseño industrial y render de productos, recomiendo tener siempre el filter color en blanco. ¿Ok? Es una buena práctica para poder tener unos clean render o render mucho más, con mucho más impacto visual. Eso dentro de lo que son los render parameters del elemento. Cabe destacar nuevamente que estos elementos van a impactar a todas las opciones del render, no solo a los materiales, y son las condiciones generales del elemento. En la pantalla izquierda, recuerden en nuestra barra central o columna vertebral del elemento, podemos ver la calidad del render y podemos subir la calidad del render. Eso significa que van a aumentar los tiempos de renderizado. Sin embargo, los resultados van a ser mucho mejores. Vamos a guardar este elemento para ver la comparativa como low. Vamos a aumentar su calidad al máximo y vamos a renderizar nuevamente. Como pueden ver, el impacto de aumentar la calidad del render impacta directamente en el tiempo que se demora en renderizar, y en ese sentido un consejo es poder probar todos los materiales, las luces y las sombras con una calidad baja, y cuando estén seguros de que todos los seteos y elementos estén bajo el esquema que se necesita, para realizar los renders finales aumentamos la calidad al máximo. Ok, vamos a guardar este elemento como very high y lo guardaremos. Ok, vamos a ir viendo algunos resultados. Acá importante en el render output vamos a poder setear el tamaño de la imagen que vamos a obtener y también le podemos dar, por ejemplo, si activamos la opción de Save Image, le podemos dar una dirección o un lugar donde van a ir a caer todos estos renders de manera automática. Cabe destacar, para terminar el video del día de hoy, por ejemplo, la opción de Environment acá, que es totalmente distinta a la opción de Environment que ustedes veían al costado derecho. Vamos a desactivar esta opción de Volumetric Environment de esta zona. Vamos a sacar un render para recordarnos cómo se veía, ¿okay? de esta manera. Y acá nosotros podemos activar distintas zonas o elementos también del entorno. Podemos cambiar el color background que tenemos en el render. Por ejemplo, lo vamos a cambiar a un color verde. Y vamos a renderizar. Claro, no se ven cambios porque el background color es básicamente la opción del color que está atrás. Vamos a sacar un render nuevamente.
no presenta mayor cambio por ahora. Y podemos activar iluminación indirecta, reflexión y refracción de los materiales. Y vamos a generar un último render para ver los cambios. Ok, vamos a ir jugando cada vez más con estos parámetros. La idea era un poco que se entienda dónde están cada uno de estos elementos para que puedan visualizar el impacto que tienen dentro del producto. Ok, cuando empecemos a gestionar los materiales y empecemos a crear nuestra escena, vamos a poder ir visualizando cada uno de los distintos parámetros. Eso por la sesión del día de hoy. Para terminar, vamos a